La línea. La línea la podemos definir como una sucesión de puntos o como la distancia entre dos puntos. Las líneas pueden ser rectas, curvas, poligonales, cerradas o abiertas. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un edificio con una composición lineal de una curva abierta. Aquí tenemos otro ejemplo. Este está en Acapulco y también es una línea curva abierta. Como ejemplo de una composición de una línea quebrada, tenemos Las serpientes de Pedregal de Federico Silva. También podemos mostrar lo que es el Museo Judío de Berlín, Alemania, en donde también tenemos el ejemplo, en este caso, de dos composiciones lineales, una línea quebrada abierta y una línea recta abierta. La composición arquitectónica puede, a través de la delimitación de las formas, generar perceptualmente otras formas perfectas que no existen más que visualmente y nos permite, a su vez, enmarcar la naturaleza. Ahora mostraremos el ejemplo de una línea curva cerrada, como es este edificio de Norman Foster. Dentro de las propiedades de la línea, tenemos que la línea es infinita, es muy esbelta, nos indica una dirección, una longitud, una posición, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Y tenemos aquí el ejemplo de una línea diagonal, que es una escultura urbana, en donde, además de la composición lineal, también una línea nos puede evocar emociones a través de la composición artística. Aquí tenemos otro ejemplo, también de Sergio Bustamante, pero en este caso, además nos da la sensación de movimiento. La línea la podemos representar como un segmento, como varios tramos, como una línea compuesta, y en arquitectura la utilizamos además de representar ejes de composición, también como simbología, pudiendo representar una cota, una proyección de una cubierta o para indicar alguna instalación, como una instalación eléctrica, de gas, entre otras. La línea nos sirve para unir, para rodear, para asociar, para definir aristas, para cortar o para soportar. Como ejemplo de la línea que nos sirve para unir, tenemos la Cruz de Plazas de Ignacio Díaz Morales en Guadalajara, Jalisco, México, en donde vemos que es una composición lineal, dos líneas se cruzan, pero a su vez estas líneas nos sirven para unir dos edificios representativos de la zona. Aquí vemos otra imagen en donde además esos edificios nos sirve como hito de la ciudad y aparte son patrimoniales. Como un ejemplo de las líneas que nos sirven para rodear, tenemos esta imagen de esta glorieta en China, en donde vemos una circunferencia elevada, pero también podemos observar la glorieta en sí misma como un eje de composición radial. Como ejemplo de la línea que nos sirve para asociar, tenemos este parque en Argentina, en donde a través del puente se asocia un edificio con otro, un parque con otro, que está cortado por una avenida.
Y como la línea que nos sirve para cortar, tenemos de ejemplo este edificio en donde perceptualmente pareciera que la forma completa se corta de forma horizontal y de forma vertical a través de una línea. Y como ejemplo de soporte, tenemos esta imagen del Aeropuerto Internacional de Pekín de Norman Foster, en donde vemos que no solamente nos sirve para soportar, sino que además nos genera un movimiento. La línea nos sirve para representar ejes de composición como eje de composición lineal, ejes de composición radial, ejes de composición bilateral, ejes de simetría o ejes de composición central o combinados. Como un eje de composición lineal, podemos poner de ejemplo esta imagen en donde se unen dos hitos representativos de Washington, en donde vemos que además uno de ellos es una línea vertical que se une con un edificio patrimonial. Tenemos otro ejemplo, el Zoológico de Guadalajara, en donde también su composición es lineal. Como ejemplo de composición radial, tenemos la rotonda del Arco de Triunfo en París, o el Aeropuerto Internacional de Norman Foster de Pekín, y como ejemplo de eje de composición bilateral, tenemos estos edificios que pareciera que se están desplazando, que tienen un movimiento, que se están separando y que son además, pues estos dos bloques verticales forman una composición bilateral. Otro ejemplo de composición bilateral lo tenemos en el edificio que ya hemos presentado de Elías Estudio, en donde vemos esta alberca que nos lleva de manera lineal hacia el mar, pero que está compuesto de manera bilateral a través de los asoleaderos. Como ejemplo de eje de simetría, tenemos al Taj Mahal, que forma un eje de simetría perfecto. Tenemos también Campo Marte como ejemplo de composición central. En el movimiento libre del trazo de la línea se gesta la creación artística, como el movimiento de la mano de un director de orquesta, como una bailarina en escena, como un arquitecto conceptualizando la obra maestra.